Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa de El Wata Show. Vamos a saludar a nuestros queridísimos compañeros que tenemos aquí al buen Alfredo Daniel Kopbach, tenemos al buen Andrés y tenemos al buen Vance. Muchachones, denle un saludo a la audiencia de este día. ¿Qué onda? Saludos, buenas noches. Igual, ¿qué onda? Perfecto, nuestro queridísimo Freddy Kopbach saluda a la bonita audiencia del Wata Show esta noche. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo andamos? Aquí estamos en un programa de nuestros super amigos, los Chuchis. Con mucho gusto estamos acá. Perfecto, Saludos al mano. Andrés, al compa Guillermo, ya tenía un rato que no los veía. Y pues Ya. falta el señor Jaradesco, pero creo que no está, anda de manteles largos. Un saludo donde quiera que se encuentre. ¿De manteles largos o de vasos Seguro va a ver llenos? de jarras llenas. De jarras De seguro va a ver llenas. la retransmisión, así que señor Edgar, un gusto. Ya si se pone muy mal, es capaz de agarrar el teléfono y meterse en la liga, comentar, decir pues lo que se le venga a la mente en el momento, ¿eh? Estamos abiertos a cualquier comentario del buen Soutrejo. Perfecto. Pues mi queridísimo Freddy Kopbach, mis queridos compañeros, esta noche estamos haciendo una transmisión pues ya un poquito tardecito porque pues el tema lo amerita, mi querido Freddy, es nada más nada menos que la imagen de Satán. Estamos tocando un tema bastante controversial porque bueno, se puede ver desde diferentes puntos de vista, principalmente el religioso que es el más popular, pero también hay otros puntos donde pues se ve a la figura tanto de Satán como del mal, como del diablo, como ustedes le quieran decir, desde un punto de vista diferente. ¿Qué nos puedes decir para comenzar esta charla, mi querido Freddy Kopbach? Pues bueno, mi Chucho, este es un tema un poco, como tú lo has dicho, misterioso, tiene muchas facetas y pues bueno, creo que aquí con los compañeros que estamos, cada uno tiene una concepción propia del tema, ¿no? ¿Cómo podemos abordar la imagen del diablo, un demonio, no lo sé, un dios tal vez? Lo podemos retomar desde el aspecto religioso, desde el aspecto simbólico, también tiene un carácter antropológico, porque ahí entra lo del simbolismo, también un carácter esotérico que muchas veces se deja de lado por la misma connotación cultural que traemos, ¿no? De que el diablo es malo, de que tiene pues, un significado un tanto oscuro, ¿no? Por nuestro contexto en especial. Pero me gustaría un poquito profundizar en esta parte esotérica que se ha perdido, ¿no? ¿Qué es lo que hay más allá de la figura del diablo, de Satán, de Luzbel, de Baphomet, del chamuco, del chahuizle, y por muchos nombres que se le conoce, pero aclarando que cada uno de estos conceptos tiene su significado propio. Claro, Más o menos ya en los cursos pasados, en otras charlas hemos tratado de diferenciar un poco, ¿no? Lo que es lo satánico, que es Satán, que significa la palabra Satán, Lucifer, de dónde viene, diablo también, demonio, que es muy distinto, va un poquito con los griegos, que es el deimos. Pues bueno, entonces yo creo que para comenzar sería aclarar cada uno de estos conceptos, ¿no? No sé qué opinan los otros chicos, si alguno ya tiene, no sé, nociones de algún concepto que lo puede enriquecer, por ejemplo. claro. Bueno, me gustaría a mí empezar, mi querido Freddy, y hasta donde yo conozco la historia de este, pues conocido como ángel caído, del punto de vista religioso, dice que él era un ángel como cualquier otro que estaba a la merced de Dios. Sin embargo, este ángel tenía como cierta vanidad, cierto orgullo, que lo llevó a inclusive cuestionar al mismo Dios, y entonces cuando Dios sintió que no estaban pues entendiéndose, lo castiga, lo manda a un lugar donde pues él pueda hacer lo que se le antoje y pues en teoría pues le da la libertad de hacer lo que él quiera y pues las formas en cómo él lo quiera hacer. Hasta ahí es donde yo me he quedado, mi querido Freddy.
Pues sí, es un poco de la tradición judio-cristiana, ¿no? Esta imagen del diablo que es como que era un ser tan cercano a Dios que por el mismo ego que tenía, la soberbia, pues lo perdió todo, ¿no? Pero que no deja de ser una creación de Dios. Y pues algo que también me estaba acordando es que en el otro programa con el Jarada con Edgar estábamos viendo un poco la evolución, digamos, de la imagen del diablo, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo no son las mismas representaciones medievales a las que, por ejemplo, tuvimos en la colonia y a las que tenemos actualmente. Eh, en tiempos más contemporáneos podemos decir que el diablo es una... ¿Cómo podemos definir lo que es es una figura elegante, un poco cínica en este sentido, pero que no pierde ese aspecto seductor, ¿no? Que incluso se le llega a relacionar un poco con el vampirismo y estas Claro, cuestiones. Pero no sé si te acuerdas de las alegorías simbólicas que veíamos, por ejemplo, en los libros de alquimia, en donde muchas veces se representan a las figuras un tanto exageradas, un tanto fantásticas, y que cada elemento tiene su representación y su significado, ¿no? sí. No sé si puedas, Chucho, poner cómo era una representación en imagen del diablo, que incluso fue un debate que tuvimos con Edgar, ¿no? Que a veces se le ponían patas de gallo, otras patas de cabra, a veces tenía cuernos, incluso Claro. tenemos todavía esa representación con Baphomet, que ha sido un personaje que ha ganado mucha popularidad, que ya podríamos decir un poco que es de la cultura pop, ya lo han retomado en películas, ya lo han retomado en muchos otros aspectos, pero que sin embargo su significado es esotérico. ¿Te acuerdas cuál era la diferencia entre esoterismo y exoterismo, Chucho? Más o menos. Mi querido Freddy, es un tema que sí es bastante amplio, pues así como tal la diferencia no la tengo muy clara en este momento, aunque yo recuerdo que bueno, el esoterismo era un concepto pues ya de simbolismos, algo más pues documentado en cuanto a la cultura, la gente que estaba involucrada en los símbolos y que la cultura le atribuía diferentes significados. No sé si en lo que estamos viendo en la pantalla es la imagen de pues una representación de lo que es una cabra, tenga algo que ver con lo que tú nos estás comentando ahorita. Sí, un poco, un poco. Creo que si le puedes poner Baphomet, sería un poco más ilustrativo. Pero sí, Chucho, esoterismo podemos entenderlo como ese aspecto del conocimiento que está oculto ante toda la gente, un poco como ciencia oculta. Y exoterismo, pues sería todo lo contrario. Si esoterismo es lo que está oculto, exoterismo es lo que está al alcance de todos, ¿no? Es por eso es de exo, de exterior. Ándale, mira, esa imagen, por ejemplo, que estás viendo, eh, Claro, pues bueno, esta también es una representación que se le ha dado al diablo, al demonio, a Lucifer, etcétera, a Satán, pero un poco vedado por la ignorancia del vulgo, porque la figura de Baphomet, por ejemplo, fue retomada mucho por los caballeros templarios, por esta cuestión de que también era una especie de sociedad secreta que es anterior a los masones. De hecho, se dice que cuando cayeron los templarios, pues muchos se ocultaron, ¿no? En toda Europa y posteriormente fue como resurgieron en la masonería. Pero bueno, Baphomet, por ejemplo, ve cada uno de los elementos simbólicos que tiene. Normalmente se le atribuye, por ejemplo, que es un ser de los dos sexos. Por ejemplo, ahí no estoy viendo que tenga los pechos de mujer, pero normalmente a Baphomet se le representa con busto femenino, por esta cuestión del andrógino, de los dos géneros masculino-femenino, se le pone la representación del sol y la luna, siendo que el sol es la representación masculina y la luna el femenino, ¿no? claro, Entonces, por ejemplo, también se le representa con la estrella. Ah, mira, ándale, esa que estás poniendo, también tiene el caducio en el abdomen, en lo que sería el plexo solar. Pues eso es una representación simbólica muy fuerte, porque está haciendo alegoría a Hermes, al dios Hermes, y a él también se le representa con el hermetismo, por eso se llama hermetismo, por Hermes. Entonces, fíjate claro. que la imagen de Baphomet tenga un caducio, significa que hay un conocimiento que está oculto, que está hermético. Y normalmente en la cabeza se le representa con una llama, una flama, ya sea porque es la conexión con el universo o porque representa la iluminación, ¿no? Pero bueno, ¿a Ok, qué vamos con todo esto? Que normalmente
la figura del diablo, demonio, ahorita vamos a llamarla así, pues está un poco protegida por este secretismo, ¿no? Entonces, a las sociedades, a los grupos que manejan un conocimiento un tanto profundo, un tanto oculto, pues les conviene, en cierta forma, que el pueblo en general tenga esta connotación de miedo, ¿no? Incluso la Iglesia Católica, principalmente después de la Santa Inquisición, estuvo penado mucho tiempo que las personas tuvieran acceso a este tipo de conocimientos, ¿no? A libros, a compañía de personas, por ejemplo, a la pertenencia de grupos y asociaciones. Entonces, ese tipo de protección, vamos a llamarlo así, pues ha ayudado a que mucho conocimiento se mantenga todavía fresco. ¿Recuerdas que en otros momentos hemos dicho que normalmente todo el conocimiento que llamamos oculto nunca lo vamos a ver representado en un libro? Claro. Normalmente se transmite de manera oral de un maestro a un aprendiz, etcétera. Y pues bueno, la brujería también ha sido un poco afectada en este sentido y también ha sido castigada y ha sido relacionada con la imagen del diablo. Pero bueno, ¿por qué nos gustaba sacar este tema a flote? Pues bueno, por esta imagen que ha tenido el diablo, nuestra evolución. ¿Cómo podemos hablarlo desde una perspectiva histórica? Pues bueno, como tú lo dices, nuestro referente es el religioso, ¿no? De la tradición judio-cristiana, que representan a Lucifer, primero como un ser elevado, un ser que está muy cercano a Dios, que podríamos decirlo que era su mano derecha, pero que fue, digamos, atribuido a todo lo negativo que es Dios, ¿no? Pero no deja de ser una parte de Dios. En este sentido del Antiguo Testamento, donde a Dios se le representa como un ser vengativo, necesitado de atención y de alabanza, ¿no? Así es como lo representan en el Antiguo Testamento. Sí. Pero digamos que ese Antiguo Testamento está retomando mucha de la tradición, pues, que le precedió, ¿no? Por ejemplo, de Mesopotamia, un poco de los egipcios y también de la cultura hindú. Por ejemplo, en la India hay muchas representaciones de estos demonios, vamos a llamarles así, ¿no? También con los árabes posteriormente. Pero bueno, ¿qué pasó con este ángel que supuestamente se le reveló ante Dios? Pues bueno, por ejemplo, en muchas culturas se le ha dado otro nombre a este ángel. Vamos a llamarle Luzbel, ¿no? Lucifer, por ejemplo, que digamos que se le atribuye también, entre otras cosas, el deseo de liberar al humano. No hablemos de hombre y mujer, o del hombre, ¿no? Porque ya nos meteríamos en problemas de género actuales y ya sabemos que ahorita estamos en otros ámbitos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se le ha relacionado un poco con esta figura del Dios Salvador, de los hombres, podemos decirle, o aquel que le robó el fuego a los dioses para dárselo al hombre, al humano. Y pues bueno, ha sido toda una evolución muy grande con esta figura de Lucifer. Posteriormente nosotros lo conocemos más como Satán, ¿no? Que es como la figura más, bueno, más bien el concepto como más cercano, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra Satán? ¿Cuál es su raíz etimológica? Si tú lo llegas a investigar, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo maligno ni con lo oscuro, mucho menos con lo prohibido, ¿no? Digamos que la palabra Satán se podría definir de manera directa como aquel que es contrario o el que se opone, el opositor. Por eso se le conoce a Lucifer, que es el opositor, ¿no? Pero Lucifer significa algo así como luz. Entonces, si hacemos caso a todas estas enseñanzas esotéricas que nos dicen que todo lo que es luz no puede ser malvado, entonces Lucifer no hay, digamos, no tiene ningún elemento para decir que sea causa de miedo, causa de terror, causa de oscuridad, sino todo lo contrario, ¿no? Nos está diciendo que es un ser de luz, literalmente. Y claro, por ejemplo, en esta referencia que nos acabas de dar de la cultura judeocristiana, por ejemplo, Tolkien, ya hemos hablado también de Tolkien y de todo su simbolismo que oculta. Él tiene una de sus primeros trabajos que fue el Silmarillion, y ahí justamente cuenta una especie de adaptación de esta tradición judeocristiana de Lucifer y Dios, pero él la llama Melkor, que es como el ser más cercano a Eru, que así se llama su dios ahí, y el creador dentro de la Tierra Media. Pues es algo muy parecido, entre la historia de Lucifer y la historia de Melkor, el oscuro. Entonces, pues vemos cómo esta figura de diablo, Satán, opositor, está muy fresca en nuestra cultura, ¿no? Actualmente tenemos un gran repertorio para hacer este tipo de contenidos
por ejemplo, con las películas de terror principalmente, un poco sobre la filosofía satánica, porque también es una corriente que podríamos decirla muy underground, pero ahorita ya agarró mucha popularidad, pero que sí tiene un poco pues, de surgimiento en todas estas ondas del esoterismo, principalmente medieval y del renacimiento, porque digamos que el auge también de las sociedades secretas, pues se le conoce mucho a partir de la masonería, ¿no? A partir de todo este siglo de la ilustración, de la razón, y por ejemplo ellos tienen un concepto muy diferente de Satanás o de Lucifer en ese sentido. También retomando un poco lo de Baphomet, pero no, ¿cómo decirlo? Ustedes sabían que, por ejemplo, el nombre de Baphomet no se llama así porque sí, sino que es una abreviación de otra cosa. No, eso Digamos sí, que no, son no las... sabía. Baphomet es la abreviación de una frase muy larga. ¿Te acuerdas de, por ejemplo, el vitriol? Que vimos también el vitriol, el Sí, planeta interior a Terrae. Más o menos es así. wow. Entonces, ¿qué significa la palabra Baphomet? También tiene su significado que obviamente pues no está a la boca de todos, ¿no? Pero bueno, creo que yo ya me extendí un poquito, no sé si ustedes quieren aportar un poco más antes de seguir profundizando. Bueno, mi querido Freddy Kobok, yo quisiera comentarle a la bonita audiencia que se menciona por primera vez la palabra de Satán, no refiriéndose a un personaje, sino a digamos que a un problema que se puede leer en el libro de los números en el Antiguo Testamento de la Biblia, que es la que todo el mundo pues ha tenido acceso o ha escuchado. Ahí se mencionaba sobre pues digamos que concepto de algo que tenían que vencer, de algo que se oponía, y entonces le podían como nombrar con ese nombre de Satán. Ya posteriormente se empieza a mencionar este nombre más adelante, por ejemplo en el capítulo de Job, en donde el seguidor de Dios, este Job, tenía que ser puesto a prueba, y Dios habla con uno de sus ángeles, el mismo Satanás, y le dice, bueno, Job es tan fiel a mi palabra que si tú le hicieras algo, le destruyeras la vida, él seguiría creyendo y adorándome. Entonces, ahí es donde se empieza a hablar de Satán como una entidad pensante que pone a prueba y que le genera desgracias a las personas para ver si ellos todavía siguen con todo y todo, pues creyendo en Dios. Y posteriormente, también en otros libros se menciona un poco más en esta figura hasta escalarla, a donde sí ya se le da la figura que todos conocemos, la figura extraña esa que da miedo, ya en el libro del Nuevo Testamento. Ahí es donde se le coloca forma, figura y descripciones muy detalladas, que bueno, son las que ahora representan en, pues, en las religiones, principalmente en pues los lugares donde se quiere evitar que se realicen acciones malas, pues se les mete el miedo, se les evangeliza de que si no lo hacen conforme a Dios lo pide, pues van a ir al infierno y van a estar enfrente de Satanás. Es lo que yo he visto y escuchado, mi querido Freddy. Oh, está muy interesante, Chucho. Y ahorita me acaba de brotar a la mente todos todos esos elementos que rodean la figura del diablo, por ejemplo, el infierno, el anticristo, lo contrario a los querubines y putis, que son los angelillos, ¿cuáles serían? Pues como los pequeños demonios, ¿no? Los chiquitos. Todas esas figuras que rodean al diablo, ¿no? Y por ejemplo, no sé si ustedes sabían, yo supongo que sí, que normalmente al diablo también se le da un simbolismo en cuanto a los números, ¿no? ¿Con qué número se identifica al diablo o todo lo que es lo demoníaco, lo satánico, ¿no? Algunos dicen que es el 666, otro que lleva más 7. Y bueno, vamos a retomar primero el 6, ¿no? ¿Tú qué sabes de numerología, Chucho? ¿Qué significa el 6? El conjunto de 6.
Sí, exacto, Chucho, porque fíjate, por ejemplo, la cábala también tiene mucho que ver con los números, ¿no? Y hablando con el 6 por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, ¿por qué al diablo también a veces se le da la connotación del número 7? Pues bueno, vamos a empezar qué significa el 7, ¿no? Por ejemplo, están los 7 pecados, por ejemplo, no sé si sabían eso. Normalmente el número 7 está en nuestra cultura muy inmerso, como los 7 enanitos. eh, ¿qué otra cosa está con 7? Déjame acuerdo. No sé si sabían, por ejemplo, pero el uso del dado, de los dados con los que jugamos juegos de mesa, tiene mucho significado esotérico también, ¿eh? Por ejemplo, el juego de la Oca es un juego antiquísimo que las sociedades secretas y el esoterismo lo ha usado para incluso predecir el futuro, ¿eh? Y ha sido un juego de mesa que nos ha llegado desde muchos años, pero se juega de manera pues muy parecida, ¿no? Pero es con un dado, normalmente es con un dado. Y se llama Oca porque en su lengua nativa empieza el animal con la letra G, y la letra G también tiene que ver mucho con esta cuestión de las ciencias ocultas, ¿no? No por nada en la masonería la G significa el gran arquitecto del universo, y es la G, no es como su símbolo. Entonces todo eso no es al azar. Pero ¿por qué el dado? ¿Cómo decirlo? Digamos que si agarramos un dado, nosotros nos podemos dar cuenta si es un dado bien hecho o es un dado espurio. Porque si tú agarras un dado, normalmente te fijas que estás viendo dos caras, ¿no? Por sus lados, siempre va a haber dos caras que se contraponen. Y esas dos caras, y ojo con esto, la suma de ambas caras siempre va a dar 7. No sé si lo sabías, Chucho, No, realmente ¿no? no Por, conocía, no por conocía ejemplo, esta. Ajá. fíjate, si tú agarras un dado y estás viendo el número 6, a fuerzas del otro lado tiene que haber un uno, tiene que estar el uno. Entonces, si estás viendo el 6 y abajo del uno, es porque es un dado bien hecho. Y con Wow. ese dado, digamos que también sirve para la adivinación y otras cosas. Y sí, si tienen un dado a la mano o pueden buscar un dado en internet, pueden darse cuenta que de la suma de ambos lados siempre va a ser 7. Wow. Siempre. El 5 y el 2. No, está muy gruesa esta cuestión. Entonces, yo siento que es un tema muy amplio porque podríamos dedicarnos a analizar la propia figura del diablo desde su representación simbólica, influencia cultural en la humanidad, porque ha sido una figura pues que va a la par con Dios, ¿no? Porque no podríamos hablar de lo bueno sin dejar de mencionar lo malo. Sí, Y bueno, ya claro. vimos que también en lo malo puede haber elementos buenos, como también en lo bueno puede haber elementos malos, un poco más o menos a la filosofía del yin yang. Y yo siento que más o menos esta cultura, principalmente la judeocristiana, pues es más de enseñanza, es más de retomar el simbolismo que nos trata de dar una enseñanza, ¿no? Porque es una alegoría, no hay que tomarlo de manera literal. ¿Qué representa la figura de Dios y qué representa la figura del diablo? Del Sí, Señor de claro. las tinieblas. Entonces, en este aspecto, pues es un tema grandísimo que ha dado pues, a volar la imaginación, ¿no? No por nada tenemos mucho material de donde escarbarle. A ver, primero, Eh, en- aguántame tantito, de pero una deja, u otra sigo forma, sí. procesando el juego de la oca que puede parecer el futuro. A ver, este, Claro. bueno, ando interrumpiendo un poco de Freddy, pero igual, o sea, bueno, más que nada, a ver si ahorita podemos verlo. O sea, ¿en qué momento esta figura de, ¿cómo se llama? De ángel, porque pues un ángel se supone que es un personaje, supone que a leguas precioso, ¿no? Este, bueno, pues, generalmente es como se dibuja, concepciones que eran en, ¿cómo se llama? En tiempos medievales. Y de pronto tenemos la misma figura de Satanás, es tanto un ángel, y después se convirtió en este personaje que, bueno, ya agarró la figura de Baphomet y Lucifer, y bueno, es, por ejemplo, una, ¿no? O sea, ¿en qué momento se convirtió de un ángel a un monstruo? Porque Sí, ya estos son, ya Baphomet y todo esto, pues ya son personajes monstruosos, o sea, ya son personajes, que, tienden a generar, un sentimiento de miedo, ¿no? Como lo estabas comentando hace rato. Sí, claro. Igual, pues,
se podría decir que en tiempos medievales era como el pánico satánico, ¿no? Que se dio en los 80s. Este, por ejemplo, comentaba Freddy de las corrientes del satanismo y pues, igual se generaron más o menos en esas épocas. Unas inspiradas por la Biblia satánica. Se me olvidó ahorita el nombre del autor. Y a tiempos recientes tenemos el templo de Satanás, que es el templo satánico, que es más que nada una contracorriente allá en Estados Unidos, que es para pelear contra la hipocresía de las leyes que tienen allá, sobre todo porque son bastante religiosas, aunque sea un pueblo de paganos. Los americanos tienden a tender a poner la religión muy en alto, ¿no? O sea, muy no hay una separación ¿cómo se llama? De poderes como a veces se hace aquí, bueno, se supone que aquí deberíamos hacer estamos un poquito más acostumbrados, pero a veces luego se difumina. Esta separación de que pues, la iglesia es una cosa y el estado político es otra, ¿no? O sea, deben de ser uno no debe actuar al otro y viceversa. Pero allá en Estados Unidos pues no se aplica realmente esto a veces, y a veces incluso hay muchos la religión generalmente va muy de mano de la política. Y por ejemplo, hablando del templo satánico, y su lucha con las leyes allá se dio un caso famoso donde hace unos años, me parece unos 3, 4 años, allá en Massachusetts, me parece, y querían poner una estatua de los 10 mandamientos. Y dijo el templo satánico, ok, bueno, pónganla. Pero nosotros tenemos derecho, por esas leyes que tiene el Estado, de que si ustedes ponen los 10 mandamientos, pues nosotros vamos a poner una estatua de Bahamut. Y bueno, se hizo un desmadre, pero al final ellos ganaron. De ahí una estatua de Baphomet ahí cerca de los 10 mandamientos. O sea, es una mentada de madre pues, bastante grande sobre todo para los religiosos allá en Estados Unidos. Que exista Claro. una estatua pues ahora sí que de Baphomet, ¿no? Y al lado de los 10 mandamientos. Sí, por supuesto, es una blasfemia para la religión de este estilo. Wow. Por ejemplo, igual ellos luchan muchos, sobre todo contra la violencia en las escuelas. O sea, que allá pues, todavía en ciertos estados en Estados Unidos es practicado, aquí pues, ya generalmente no tanto, se ha ido diluyendo con el tiempo. Unos estados pues, sí lo hacen. Pero por ejemplo, uno de los, ellos tienen un programa para apoyar a los niños. O sea, de que si ven que si ven que en su escuela hay ciertos abusos, ellos pueden, digamos, como denunciar, y la escuela, el templo satánico se dedica a promover leyes para pues que para ese tipo de abuso en las escuelas. Y ahorita están peleando con varios estados todo el asunto, más que nada por eso. O sea, ellos, por ejemplo, una regla que tienen es mi cuerpo, ¿no? Y es mi decisión y todo el asunto. Entonces nadie tiene derecho a lastimarme y de hacerme lo que les dé la gana porque es mi cuerpo. Y ese programa que tienen es uno de los programas que tienen para proteger niños, o sea, para promover todo este tipo de leyes para proteger a los infantes. Sí, claro. También se ha comentado, mi querido Andrés, desde el punto de vista que lo dices, se ha hablado de que pues el satanismo como religión tal vez no es como la gente o la religión católica piensa, que pues van a hacer sacrificios y que todo el tiempo se la pasan matando gente o animales, sino que pareciera que ellos tienen como su propio regimiento, su propia norma, donde ellos pues buscan una justicia y buscan un respeto que si no se procura pues tampoco lo esperes de la otra persona. Yo creo que por ahí va un poquito más o menos el tema de lo que nos estabas comentando, mi querido Andrés. Haciendo más que nada ahora sí
estaba haciendo una injerencia, ¿no? Ahí pasa lo que estaba comentando esta peli. O sea, y sí, o sea, por ejemplo, no me acuerdo de más que nada de la iglesia de Satanás o del templo de Satanás, pero, o sea, más que nada, me parece que es de la iglesia, pero ven a Satanás como una extensión del ego, o sea, y digo, que en vez de esta figura religiosa que tenían antes, ¿no? Es más una extensión del ego y es más que nada, sus reglas van más que nada, o bueno, sus leyes o los mandamientos van más que nada a, solo sé que a ver más por uno mismo, sin hacer daño a los demás. Ahora sí que tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero pues, la cuestión no es causar daño a los demás. O sea, simplemente experimenta tu mejor vida o sea, a tu manera, ¿no? Pero sin estar sin ser a costa del sufrimiento de los demás, o estar buscando, digamos, el poder propio a través del sufrimiento de los demás, o aprovecharse de los demás. O sea, generalmente es más que nada, ahora sí que, ¿cómo se podría decir? Ser tu mejor persona sin lastimar a nadie, básicamente. Ok. Bueno, de mi querido Freddy, de lo que comentó Andrés, ¿tú habías escuchado algo sobre este concepto diferente que se tiene sobre la figura de Satán? Sí, estuvo muy interesante este apartado que menciona Andrés, porque bueno, como lo estábamos viendo, la figura de Satanás o Lucifer en este sentido siempre ha tenido ese lado oculto, no ese lado de luz. No por nada los templarios lo tenían como muy bien establecido, ¿no? Como que era el padre del conocimiento. Y bueno, retomando en este aspecto, normalmente a Lucifer, al diablo, al demonio de manera un poco religiosa, siempre se le ha atribuido ese elemento de que es el portador o el brindado, el que brinda el conocimiento al hombre. Incluso en la Biblia tenemos ahí el pasaje del jardín del Edén, que es una serpiente, que es el que tienta a Adán y Eva a morder el fruto del conocimiento, ¿no? Y también eso relaciona un poco con la figura de la serpiente, el conocimiento, la sabiduría y ese tinte un poco maligno que le ha dado la historia, ¿no? En este sentido. ¿Te acuerdas, Chucho, que cuando estábamos hablando de las estatuas del Vaticano, cómo incluso hay representaciones de la víbora? ¿Te acuerdas? Y que se nos hacía súper interesante y medio Sí, enigmático que sí, estuviera en un claro. recinto al lado del Papa, o sea, es algo muy fuerte. Sí, Entonces era. también al diablo se le ha dado esta representación como el que es el portador de conocimiento, ¿no? Y normalmente en la cultura popular se le atribuye al diablo que, por ejemplo, es este lema, ¿no? De que vendió su alma al diablo por tal cosa, ¿no? O cómo le hizo para hacer tal cosa, vendió su alma al diablo. Y normalmente se le atribuye a riquezas, se le atribuye al conocimiento, a poderes sobrenaturales, etcétera. Entonces, el diablo es algo así como una especie de genio, como una especie de, pues, de padrino mágico, vamos a decirle, así se le ha dado ya la representación, pero normalmente es aquel que le da algo al hombre, ¿no? Y también, por ejemplo, el significado de que sea un ángel caído ¿de dónde? Del cielo. Entonces, si contemplamos que es una representación del ego, como nos dice Andrés, pues yo creo que sí entra un poco en esta concepción de que es algo bajado de la mente, ¿no? Siendo que si el cuerpo es la tierra, entonces la mente sería el cielo, ¿no? Todas estas cuestiones etéreas serían el cielo. Entonces, si Lucifer es un ángel caído, vamos a tomarlo así de manera literal, pues es porque cayó de arriba para abajo, ¿no? Wow. Del universo a lo terrenal. Entonces, es una representación súper profunda. Sí, muy, Sí, muy mira, por ejemplo, aquí está profunda. la imagen de la serpiente. ¿Cómo se llamaba ese Capitolio, Chucho? No, no sé, creo que Jarada es el que sabía. Eh, Pero como también la imagen de la serpiente ha estado muy metida en la cultura humana en general, ¿no? Casi todas las civilizaciones le han dado ese tributo a la serpiente como entre sabiduría y también como de maldad. sí, Y claro. actualmente, pues, con esta cuestión de las teorías de la conspiración, un poco de la teoría de los antiguos astronautas, los reptilianos, por ejemplo,
siempre los villanos en los videojuegos, por ejemplo, o en las películas van a tener un rasgo reptil, ¿no? Porque es algo que nos causa a nosotros como un poco de repudio, ¿no? La piel escamosa, etcétera. Ah, ese grabado que estás poniendo está muy padre y es la representación de Lucifer, de Luzbel, ¿no? Es algo muy interesante. Claro, sí, mi querido Freddy, estábamos viendo lo que era pues la sala del Papa y que bueno, como tú ya lo habías mencionado, hace referencia a que se trata de pues el conocimiento representado por medio de estos rasgos de un reptil. Freddy, bájale tantito al volumen porque se está diciendo loco. A ver, espérame. Creo que ya. A ver, ya. No, me sigo escuchando. Creo que, bueno, ya lo puedo. Este, bueno, algo igual que se me hizo curioso que no comentaras, Freddy. Por ejemplo, hablando de este personaje que crea, bueno, que da, cosa llama que convierte deseos en realidad. Como decía, él es como un genio mágico, ¿no? Pero algo que tiene muy arraigado, igual, pues, en parte el Viejo Testamento es que es como se me olvidó decir, como traducción, no se agarraba bastante de esta Biblia, ¿cómo se llama? De la religión islámica, se me olvidó cómo se la llama ¿El la Biblia, Corán? el, ándale, el Corán. Y por ejemplo, en el Corán hay muchas historias de los Dijin. Los Dijin, que son es lo que nosotros conoceríamos como magos mágicos, bueno, como genios mágicos, o sea, el genio del alambre y todo eso. Porque son, bueno, son demonios, los trata ahí, como demonios, al final de cuentas. Y generalmente, cosa se llama Muhammad, o Muhammad, el profeta Mohammed, a través, bueno, cada que cambia ahora sí, bueno, el Mohammed, no se muere, ¿no? Simplemente cambia de cuerpo, básicamente. Y hay varios Mohammed en la historia. Cosa más no se destruye, sino que se reutiliza la energía de Mohammed. Y, por ejemplo, generalmente las historias de Mohammed tratan de luchar contra estos Dijin o atraparlos y todo el asunto, porque al final se alimentan de los deseos de los humanos. Y luego ya tuvimos el genio de la lámpara, pues, por ejemplo, en la historia de Aladdin. Y después, como dice Freddy, es bastante curioso cómo también se exporta esto, pues, a Satanás, ¿no? O sea, generalmente es a cambio del alma, pero igual generalmente su función es la misma, de cumplir deseos a partir de ¿cómo se llama? De los deseos humanos, ¿no? O sea, tiene básicamente la misma función que los Dijin, eh, de que aparecían en el Corán. Y ¿qué otro estaba comentando ahí? Bueno, ya estaba hablando de las serpientes. Mm, Pero pues igual, curiosamente, bueno, como hablaba de que cómo a las serpientes se les representa bastante. Y pues sí, o sea, por ejemplo, en el Ragnarok, pues Fenrir, que es el que causa el Ragnarok, pues es la serpiente que engulla al mundo. Está la serpiente, pues, ahí ¿cómo se llama? En el Edén, está la serpiente, igual pues, se creía mucho, por ejemplo, antiguamente que las serpientes eran, ¿cómo se llama? Dragones, básicamente. O sea, incluso, o sea, hay muchas historias de cómo, pues, sí, las serpientes han estado envueltas en todas, las grandes calamidades, igual, por ejemplo, comentaba hace rato de cómo había mucho en la cultura hindú y, pues, por ejemplo, hay bastantes dioses ahí con motivos, pues igual de serpientes. Me parece que Vitra es uno de ellos, igual.
Y pues sí, o sea, es igual, es curioso, ¿no? Como lo reptiliano ¿no? Generalmente se tiende a traspasarse como cosa llama antihumano, no se me ocurre otra palabra, que tiende a ser parte fundamental del miedo, ¿no? Incluso, puta, o sea, sin irnos tan lejos, de estos, los 80s, en los 90s, cuando aparecieron todas las historias de los reptilianos, o sea, también base a ellos, o sea, simplemente son gente, pues, serpiente, ¿no? Toda esta parte de las conspiraciones de que la política, bueno, la gente política, ¿no? Podías ver de pronto ahí en las transmisiones, nada más se le ven los ojos de serpiente. Y en realidad son reptilianos, están manejando todo. O sea, cómo se perpetúa, ¿no? O sea, cómo va cambiando, pero al final se va perpetuando esta idea de el reptil igual a malo, ¿no? Sí, claro. Sí, sobre todo, pues que como bien lo comentábamos al principio, mi querido Andrés, la figura de Satán no siempre fue la de un ser con cuernos y patas de cabra y alas, sino que empezaron en los escritos a mencionar sobre esa fuerza maligna, sobre ese, digamos, objetivo a vencer, ese obstáculo que la gente tiene que enfrentar pues el día a día, como pues un enemigo. Y conforme pasó el tiempo, lo empezaron a retomar en otros, digamos que objetivos que tenían y empezaron a darle esa forma para que la gente pues empezara a temerle a algo. Y pues ahora ya es muy conocido que pues desde las evangelizaciones la figura de Satán pues es como para dar la idea de que existe alguien que puede castigarte si no cumples con pues los preceptos de la religión que se te está imponiendo. Entonces, en ese aspecto, básicamente la figura de Satán tiene muchas interpretaciones. Y bien lo decía el buen Freddy, se le puede dar demasiadas atribuciones, pero casi la religión no toma en cuenta lo que es el concepto de, pues, el conocimiento que se nos ha prohibido desde el mismo concepto de Dios y que la imagen de Satán sí nos provee de ese conocimiento. Como bien lo mencionó en la leyenda, la narración de Adán y Eva, pues el diablo era la serpiente, pero el diablo les enseñó que existía un conocimiento que les había sido negado por Dios y que tenían ellos derecho a tenerlo, de discernir el bien del mal. Y de repente pues se convirtió todo como en el castigo, los expulsan del paraíso, pero entonces, ¿de qué te serviría estar en un paraíso si tú eres como básicamente pues limitado en tu conocimiento? Estás ahí porque quieren que sigas pues ciertas indicaciones, ciertos preceptos, y que tú al momento de tener un libre albedrío, pues ya no lo estás cumpliendo. Entonces eso nos pone mucho a pensar si realmente el concepto de Satán es bueno o es malo, o simplemente es algo que tiene que estar ahí. Eso es lo que yo puedo deducir, mi querido Alfredo. O Oh, mi pues querido no, Alonso. está muy bien. Eh, y por ejemplo, como dice Andrés, esta figura de los Dijin, pues también es un poco interesante, ¿no? Y yo ahorita quisiera hacer una comparación entre los Dijin y los Deimos para los griegos. Pero fíjense cómo en esta figura de los Dijin hay algo muy curioso, muy simbólico también, porque el símbolo es algo que nos va a estar acompañando siempre, 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 siempre. Somos animales simbólicos, nos gusta jugar con los significados. Y, por ejemplo, en este sentido, la lámpara maravillosa, creo que ya lo había explicado, ¿verdad, Chucho? ¿No te acuerdas qué representaba la lámpara mágica? ¿Y por qué sale un Am, genio? Más o menos, bueno, mira, más o menos. claro. ¿Cuál es la figura de la lámpara mágica, no? Qué es una lámpara? Es aquel objeto que te sirve para iluminarte ante la oscuridad, ¿no? Genera luz. ¿Y cuál es ahora sí pues la moraleja, un poco la enseñanza de esta historia de Aladino? Que hay que frotar la lámpara mágica para que brote el genio y el genio pueda concederte un deseo, ¿no? O tres deseos, dependiendo el caso. Pero, ¿qué simboliza esto de frotar la lámpara? ¿A qué lo podríamos atribuir? Si estamos hablando de un lenguaje metafórico, frotar la lámpara para que se quite la suciedad y brote la luz y surja el genio, y el genio pueda
un poco como cumplir lo que deseas, pues es más o menos al proceso de pensar y de razonar. No sé si lo ven así ustedes. Frotar la lámpara es como ejercita tu intelecto, porque es la única manera en la que puedes despertar al genio. No por nada se le atribuye también ese concepto de genialidad, ¿no? Ah, es un genio, es porque alguien es muy picudo, es Claro. porque alguien puede hacer proezas con un atributo, ¿no? Propio de cada persona. Y por ejemplo, esto va un poco, pues un poco ligado, ¿no? Esta teoría de la ley de la atracción. No sé si lo has escuchado, Chucho, un poco de si tú lo piensas, si tú lo creas, va a ser realidad, ¿no? Entonces esa es un poco la alegoría que tiene esto de la lámpara mágica. Hay que frotarla, hay que utilizarla para que pueda brotar el genio y el genio te pueda conceder un beneficio, pero tiene que ser bien pensado, porque también los genios tienen esa fama de que te pueden engañar, ¿no? Dependiendo de lo que tú pidas. Sí, claro, por Y eso están bueno, contenidos dentro de la lámpara, porque pues, ajá, y son esclavos de la lámpara, en realidad ellos son esclavos, y hasta en la película de Aladdin lo dice, ¿no? Él no es libre, está para servir al amo, y pues es más o menos como nuestro proceso de pensamiento, ¿no? Se supone que nosotros somos los amos del pensamiento, no debemos dejar que los pensamientos nos dominen a nosotros. Bueno, es algo muy bonito, muy padre. Y, por ejemplo, Chucho, no sé si tengas a la mano el significado de deimos para los griegos, que es de donde evolucionó la palabra demonio, pero yo lo escuché con los griegos, que es más o menos así como que eran los mensajeros entre los hombres y los dioses. Eran algo así como Hermes un poco. Entonces, por eso también pudo haber evolucionado este significado de demonio, de lo demoníaco, pero Deimos, así como suena Deimos, D-I-M-O-S, sí, ¿puedes buscarlo? bueno, sí, Para estar muy seguros. tenemos la definición de deimos, que dice en la mitología griega, era la personificación del terror, era hijo de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor. Ah, muy bien. Y, Dice algo así como que serán los mensajeros entre los dioses y los hombres. déjame ver. Parece que no aparece nada sobre ese tema, porque solamente se refiere a la personificación de, pues, del terror. Sí, porque esa es como la evolución que agarró después. Pero más o menos era así como que eran los mensajeros. Cada vez que los dioses tenían algún mensaje importante, mandaban a los deimos. O deimos también, dependiendo cómo se escriba. Claro, Y pues es algo así como, eran como los recaderos, ¿no? Era como la conexión entre lo divino y lo terrenal. pues decía Por eso que también al diablo... eran como sus Ajá, ayudantes de Ares ajá, y eran que los cumplían mensajeros. las órdenes. Eran esa conexión entre lo divino, el inframundo y lo terrenal. Por eso al diablo se le ha dado esa connotación como de que es como muy banal, ¿no? En todo ese sentido. Y por ejemplo, Chucho, no sé si tengan algo sobre los demonios en la cultura japonesa, en la oriental, para los chinos, que también es una cultura muy rica en este sentido, porque ellos también tienen pues un significado un tanto parecido a nosotros, ¿no? Nada más que ellos son una cultura muy espiritual y nosotros todavía somos como muy, muy terrenales en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Bueno, el concepto de demonio japonés. sí, claro, más o menos, mi querido Freddy, los demonios japoneses pues también cumplen con ese concepto de ser espíritus que se dedican a aterrar a los habitantes del país nipón y que bueno, forman parte de su tradición ancestral. Son conocidos a través de los cuentos que los adultos le han contado a los niños a través de diferentes generaciones y que bueno, tiene cierta característica de personalidad en cada uno, pero que cumplen con esa función que viene siendo parecida al cristianismo, en el concepto de aterrar a los habitantes que no, pues que no cumplen con ciertas normas de sociedad. O sea, más o menos como que la figura de demonio o de diablo es más o menos como para educar, ¿no? Como Claro. para indicar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, lo que decían un poco sobre el libre albedrío. Sí, claro, en Japón a los demonios se les conoce como Oni. Y bueno, son criaturas de un folclore japonés que comparten muchas similitudes con los demonios y con los ogros occidentales,
y que bueno, la diferencia es que son muy populares ellos en el arte y la literatura y el teatro allá en Japón, o sea, no es como aquí en este lado del mundo en donde se trata de no hablar tanto de este concepto del demonio, de como saber solamente que es malo y hasta ahí, sino que los Oni allá en Japón pues forman parte de su cultura y su folclore, inclusive entendiendo que pues ellos tienen una función que es pues normal. Muy bien, un poco así como en la cuestión mitológica, ¿no? También es como aquí en las culturas mesoamericanas también tenemos un concepto de lo que era el inframundo, todas aquellas criaturas que vivían allá abajo y también hay como muchas similitudes, ¿no? Sí, Está muy claro. padre ese grabado. Ah, creo que hay un Shinigami que es como algo así como un dios. Pero, por ejemplo, para la cultura japonesa también son dioses, ¿no? Al igual que para la cultura hindú. Entonces, están dentro de una concepción un poco más elevada que lo que nosotros conocemos por demonios, ¿no? Porque para nosotros son seres de las tinieblas, podríamos decirlo, pero ellos sí les dan esa jerarquía de Dios, de dioses. Sí, mi querido Freddy, a diferencia del lado occidental, allá en Japón los demonios tienen pues digamos que una gran variedad, una gran ramificación y que se encuentran pues divididos de acuerdo a sus características pues de cómo torturan a la gente, obviamente relacionados con el miedo a la muerte y que bueno se pueden conocer algunos ejemplos como por ejemplo el Yorogumo o el que bien comentabas el Shinigami. También está el Uwan, el Tengu, que bueno, Onibaba también es otro demonio. Nosotros los conocemos en el folclore no tanto religioso, sino en el folclore de la cultura japonesa, pero que están inspirados en este concepto de la religión allá en Japón. Así como aquí en Latinoamérica se tenían dioses, pues allá en Japón tienen demonios, así para diferentes cosas y diferentes versiones. Y que no todos tienen un significado maligno, ¿no? Creo que también hay demonios buenos. Estamos recordando, mi querido Freddy, que en algún momento hablamos de los demonios que se encargaban en Navidad de castigar a los niños, pero no era de castigarlos porque sí, sino era castigarlos para enseñarles que se tenían que portar bien. Entonces la versión que aquí le decían el coco, que aquí era como el Santa Claus no te va a traer nada, allá en otros países, por ejemplo en Japón, pues era como una especie de correctivo de saber que pues tienen que cumplir con estas normas sociales representadas en el folclore pues de su cultura japonesa. Wow, están muy padres esas imágenes. Pues sí, es que el tema del diablo, demonio, es muy grandote, ¿no? Como que nos podríamos ir así a hablar de, incluso hasta de videojuegos, cuál ha sido la representación en las películas, por ejemplo, su relación con el anticristo, que pues, dice así, ¿no? Más o menos, que si Dios tiene al hijo que sería Cristo, por eso se le llama anticristo, ¿no? Al hijo del diablo, podríamos Claro, decirlo, pero que como la palabra Cristo también está un poco separada de lo que sería Jesús, porque nosotros nos dicen Cristo y luego pensamos en Jesucristo, ¿no? Por eso sí, claro. así se conoce, pero no, Cristo es más o menos como un estado humano, es como, ¿cómo lo podríamos entender? Como una transformación de Goku, podríamos decirlo así, es como una fase que que el hombre tiene que alcanzar, sí, es la fase crística. Entonces, Sí. sería muy interesante que también nos pusiéramos a indagar un poco sobre el verdadero significado de estos conceptos, ¿no? Pero bueno, yo siento que es un tema muy rico, muy padre, pero que sí nos reclamaría mucho tiempo y un poco de estudio previo, ¿no? Para poderlo aterrizar bien. Pero está muy padre que podamos retomar estas cosas. Sí, claro, por eso solamente en este programa vamos a hablar sobre el concepto de Satán. Ya en diferentes emisiones estaremos hablando sobre el concepto de Cristo, de Dios, o sea, de todo lo que derive de aquí. Perfecto. Bueno, mi querido Freddy, mi querido Vance, mi querido Andrés,
¿Algún comentario que tengan para terminar la emisión del día de hoy? ¿Algún resumen, algo que se lleven de este programa? Pues yo quiero escuchar a Van porque Van no ha dicho nada. Ah, cierto. Sí, mira, bueno, Freddy, cierra tu micro allá. Yo no dije nada porque pues sí estaba muy interesante, más que aportaciones sería nada más interrumpirlos. ¿No? Pero ya viendo todo lo que dijeron, pues prácticamente el diablo en todas las mitologías o al menos en la mayoría de las mitologías es prácticamente lo mismo, ¿no? Un ser que contradice las reglas, por así decirlo, de un dios. Eh, yo creo que por eso se tacha de malo, porque así como están comentando ustedes, pues en ninguno, bueno, al menos que yo sepa, en ningún libro dicen como tal que el diablo es el malo. Eh, o sea, ni siquiera en la Biblia, ¿no? Que es lo más cercano a lo que tenemos aquí en Occidente, ya que pues, la mayoría somos cristianos o católicos, o bueno, son cristianos o católicos. Y en ningún momento en la Biblia dicen como tal que el diablo es el malo. Y al final de cuentas, pues si tú lees con detenimiento la Biblia, el que hace las cosas malas pues, es el mismo Dios, ¿no? Y, hace las cosas tanto buenas como malas, y es el mismo Dios. Entonces no sabemos en qué momento se empieza a tomar como cultura del mal. Ya, yo creo que ya es años después que se empieza a tomar como cultura del mal al mismo demonio. Porque también hay un escrito, no sé en qué parte de la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, donde Jesús se pierde en el desierto, que creo que fueron 7 años, ¿no? Algo así. Jesucristo se pierde en el desierto, y hay un escrito de José Saramago, no recuerdo el nombre del libro ahorita, donde dice que en esos 7 años él estuvo platicando con el diablo. ¿No, no es el de la Biblia según Jesucristo? Ah, no, 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 no se llama así, es otro libro. Ah, es que No, José Saramago me sonó por eso. sí, es José Saramago el que escribió ese libro. El Evangelio según Jesucristo, algo así decía. Sí, ya tiene años que lo leí, pero esa pues, es la plática de Jesucristo con el diablo, y pues diciéndole que pues está siendo engañado por Dios y todo eso. Entonces, pero no como manipulándolo, sino como diciéndole la verdad o su verdad de cómo él lo ve. Se agarra el pedo, Jesús, se agarra el pedo. Así como el meme que se está haciendo del Omniman, ¿no? Piensa, Jesús, piensa. Sí, Exacto. a mí la duda que realmente me salta es si hay una figura del diablo o demoníaca fuera de religiones, o sea, fuera del cosmopolito de las religiones como tal. O sea, alguna figura de mal fuera de religiones. Sí, esa sí pues, es una buena duda. Quién sabe Claro. si exista como alguna figura así. Porque pues, todo lo que se ha mencionado ahorita pues es mitología, es religión, son leyendas, pues. Pero Pero ¿cómo será la figura así? O sea, o sea, encontrar algo que diga este güey fe es malo, pero no tiene ninguna connotación religiosa. ¿O sí, cómo? si vemos, pues ya no podemos separar. Al menos en estos momentos no se puede separar el mundo de la religión. Por muy ateos que seamos, no podemos separar el mundo de la religión de nosotros. Sea la religión que sea, porque Claro. todo lo bien y lo mal se basa en esos hechos, En ¿no? una personificación necesitamos saber que existe pues un bien y un mal que podamos detectar, y la única manera de detectarlo pues es asignándole una figura pues humanoide. Es una figura religiosa. Entonces, fuera de eso o sea, fuera de toda religión, hay una figura de bien o mal, o bien y mal, o algo más donde te puedas tú basar para saber si estás bien o mal. Entonces,
Pues esa es una buena duda. ¿Cómo nace todo eso? Ya me dejaste con las dos. ¿Cómo sería algo así? Tengo de pensar. Es una gran pregunta. Pero pues hasta ahí mi punto de vista. Muy buen programa, buenas Excelente. referencias y buenas explicaciones. Perfecto, mi querido Van, pues muchísimas gracias. Mi querido Andrés, ¿algo que tú quieras resumir para este programa sobre la figura de Satán? Pues nada más que ese perro ya me dejó con la duda. Ahora ya no me voy a dejar de pensar en eso. Ya te voló la mente y ahora sí vas a estar considerando pues ver otras religiones, yo creo. Porque yo estoy tratando de pensar. Mendigo perro maldito. Me va a dejar con eso. Se Mendigo llama, pensamiento todo. Me se va a dejar llama, con ese demonio encima. ándale, Un perro. puede ser un demonio eso, el saber que existe un libre albedrío al que tú puedes apelar y que no estabas acostumbrado porque no te lo exigía. Pero bueno, no sé, estuvo interesante por lo menos, pues sí, más que nada, pues igual a mí me llamó mucho la atención lo de, no lo voy a superar, no lo voy a superar, el juego de la Oca Milenario, es así, de sociedades secretas, todo el desmadre, no lo voy a superar, en este momento no lo voy a superar, este, pero sí, o sea, de ahí luego sería interesante, ¿no? Ahondar un poco más en ese tema. ¿En qué momento uno, Lucifer se convirtió de Lucifer a Satanás, ¿no? O a Baphomet y todo esto. Este. Pero sí, o sea, todo bastante interesante todos los puntos que trajo Freddy. Hay algunos que sí no había escuchado y de hasta que tuve que meter mano porque Freddy se arranca y no mames, nos empieza a contar un montón de cosas. Está bien, mano, da cátedra sobre este tema. Perfecto. Bueno, pues mi querido Freddy, te agradecemos mucho por tu participación, por tu conocimiento que nos ha abierto pues nuevas puertas a la pues forma de considerar, de ver, de observar y de analizar este concepto, este tema y que nos ayuda bastante a entender otros puntos de vista que tal vez no estábamos familiarizados. Ahí está. Bien, Chucho, pues gracias, chicos. Pues bueno, a manera de cierre, bueno, más o menos como la duda de Vance, que era que si hay algo que no esté a fuerzas metido en lo bueno y lo malo, pero que signifique algo así como Dios y el diablo, más o menos. Ah, porque bueno, a mí se me ocurrió el ejemplo, por ejemplo, de la materia y la antimateria, o la materia oscura, que son como las dos partes de la dualidad del universo, ¿no? Más o menos. Pero bueno, sí sería muy interesante que pudiéramos aterrizar ese ejemplo. Y bueno, como también a la figura del diablo, por ejemplo, se le da la atribución de ser muy erótica, también sería un punto interesante, nos podemos ir y meternos en vampirismo, etc. También sería interesante, por ejemplo, ver la historia del juego de la Oca, porque es Gus, creo que es Gus, es ganso, ¿no? Nada más que aquí lo traducimos por Oca, pero creo que es Gus de ganso. Claro, es Gus. Y normalmente, y siempre donde era la casilla de la muerte, que también la muerte tiene una connotación de renacimiento, por ejemplo, de dejar morir aquel ser imperfecto que eras para ir a lo perfectible, pues estaría muy interesante eso del juego de la Oca. Yo me encontré un articulito donde explican esa historia, y yo dije, ay, ¿a poco por si era un juego que vendían ahí en el zoológico? Y no, por algo ha trascendido a la historia, es muy interesante. Pero bueno, chicos, pues estuvo muy padre. Habría que ver qué dice luego el señor Show Trejo, a ver qué opina de esto, porque él también le llamaba la atención de que el diablo tuviera patas de gallo y a veces patas de cabra, y porque se le relacionaba a veces con los faunos o los sátiros, ¿no? Que también tienen estas características, y normalmente los sátiros, creo, o eran los faunos, uno de los dos que era muy apego hacia lo carnal, ¿no? Muy, muy padre. Pero bueno, chicos, estuvo muy Claro. padre, estuvo chido. Perfecto, pues sí, mi querido Soutrejo, se ha abierto una nueva opción para poder platicar. Ya después retomaremos un poquito también lo del juego de la Oca, que pareciera increíble, pero estoy seguro que tiene un trasfondo bastante interesante que tenemos que compartir con nuestra audiencia.
Y pues bueno, chicos, si ustedes ya están listos, quisiéramos cerrar el programa del día de hoy para pues poder retomar nuevos temas posteriormente. Y pues mi queridísimo Andrés, mi queridísimo Vance y mi queridísimo Freddy, despídanse de la gente bonita que nos está viendo en este programa y que también nos podrá ver en el canal de YouTube. Bueno, bye chicos, buenas noches a todos. Va que va. Hasta luego, buenas noches. Vale, nos vemos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar mirando el programa. Y nos vamos a despedir con esta bonita canción de fondo. Ahí sí puedes quitar el audio un ratito, mi querido Freddy. Perfecto, mano. Muy bien, pues nos estamos viendo, gente bonita de El Wata Show, en otra emisión aquí en su programa favorito, El Wata Show. Muchísimas gracias a todos por vernos, escucharnos y darle like, compartir a la transmisión. Hasta la próxima. Bye.